bien, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes en esta primera reunión que organizamos con el objetivo de tocar algunos temas correspondientes a enfermedades importantes, enfermedades frecuentes en la población. Y bueno, el tema que nos interesó para charlar el día de hoy se llama esteatosis hepática dismetabólica. Vamos a comentar algunos aspectos útiles, aspectos prácticos y objetivos de la enfermedad, tratando de hacerlo como lo más sencillo posible para que a todo el mundo le pueda dejar algo, ¿no? Y bueno, quisiera empezar por ahí, precisamente por la nomenclatura, pero no sin antes pedirles que nos digan, para que quede registrado, quiénes están aquí con nosotros. Bueno, empiezo aquí por la cercanía. Yo soy Arturo Bedoya, soy el nutriólogo de nutrición clínica aquí del Centro Médico. Mi nombre es Jaime García Sandoval, soy cirujano y endoscopista, cirujano general y endoscopista. Nayeli Bedoya, psicóloga clínica. Y Armando Vázquez, nefrólogo. Bueno, quisiera empezar un poco por remarcar esta parte de la nomenclatura de la enfermedad, que antes se venía manejando de otra forma, recientemente ha cambiado. Puntualmente el nombre era hígado graso no alcohólico o hígado graso alcohólico. Recientemente, por diversas razones, se cambió el nombre de la enfermedad, tratando de englobar en el nombre de la enfermedad un concepto que incluya su causa como tal. Y entonces el nombre así oficial y estricto, ahora sí que traducido del inglés al español, es enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica. Para fines prácticos y para fines de esta charla vamos a poder usar como sinónimos hígado graso asociado a disfunción metabólica, esteatosis hepática dismetabólica o simplemente esteatosis hepática o hígado graso. ¿Sí? Lo importante es como comprender que tiene algo que ver con cuestiones metabólicas, y eso es parte de por qué se cambió el nombre. Sí, bueno, agregando un poquito nada más a lo que dice el doctor, una de las razones o las ideas por las cuales se modificó el nombre es relacionar precisamente las razones principales por las cuales se puede llegar a padecer el acúmulo de grasa en hígado y todas sus patologías secundarias Entonces, todos los problemas metabólicos que conlleva a esto, en el 2023, por todas las asociaciones importantes expertas en hígado, se llegó a determinar algunos aspectos y un tamizaje para poder clasificar estas nomenclaturas actualizadas, donde se facilita un poquito, se hace menos confuso el hecho de clasificar las razones por las cuales se llega a la patología. Sí, de acuerdo, muy bien. Bueno, quisiera preguntarles qué tan frecuentemente, entendimos el concepto de esto de que el hígado graso tiene que ver con cuestiones metabólicas, ¿qué tan frecuente ven ustedes pacientes con algún problema asociado a obesidad, por ejemplo, o a hígado graso? ¿Qué tan seguido les ha tocado ya este tipo de pacientes? Fíjate que es un tema amplísimo, ¿no? Porque desde el punto de vista psicológico, de medicina clínica, de nutrición, es un tema gigante. Yo considero que como cirujano es inmensamente grande ver aquí voy a hablar del sur del estado de Guanajuato, y creo que podemos hablar, si hablamos del sur del estado de Guanajuato, podemos hablar de todo el país, ¿no? Eso lo tengo demostrado, o lo hemos estado siguiéndolo en los 2 últimos años. De cada 10 pacientes que se operan de la vesícula, o que se operan del apéndice, o que se operan de hernia, de cada 10 pacientes, 78% tienen sobrepeso. Y de esos tengo imágenes, más o menos puedo evidenciar aproximadamente en el último año, o en los últimos 2 años, que el hígado está gigante, está grueso, está gordo, los bordes no son finos, no son cortantes, no tiene el color vináceo, o sea, tiene unos cambios el hígado que yo considero que entre lo clínico, que va a ser muy difícil en su inicio, hablar de esta enfermedad o de esta patología. Hablar con los hallazgos transoperatorios, yo considero que
¿Por qué es importante hablar de esto? Porque antes de que aparezca un problema metabólico, va a aparecer un hígado graso. El hígado graso yo lo estoy viendo como que va a ser el parteaguas de lo que después va a llegar. Entonces, durante la cirugía me ha tocado ver muchísimo hígado muy crecido. Por ahí tengo unas imágenes donde podemos ver las características de un hígado crecido y el paciente tiene exclusivamente piedras en la vesícula, tiene hipertensión arterial, tiene algunas alteraciones de la glucosa como diabetes. Y entonces el problema del hígado graso pues es eso, es platicar de un tema que es enorme, ¿no? Enorme, ¿sale? De acuerdo, sí. No sé si quieren agregar ustedes algo al respecto de esto. Únicamente uniendo las palabras que dijo el doctor antes de empezar la charla y lo que dijo el doctor, una unión a esto, este tamizaje del cual hablamos que existe en el 2023, incluye algunas partes que yo me encuentro precisamente en la pregunta que nos hacía el doctor, ¿qué tan común es que lo veamos en consulta? Y de los criterios para poder diagnosticar a alguien o sospechar de hígado graso cuando se juntan algunas características es tener un IMC compatible con obesidad, glucosa por arriba de parámetros normales, circunferencia de cintura por arriba de parámetros normales, presión arterial por arriba de parámetros normales, y en realidad eso es el pan de cada día en la consulta. Es un conjunto de cosas que desgraciadamente casi siempre van de la mano. ¿Qué fue lo que quisiste decir con IMC? Perdón, el índice de masa corporal, que sirve, pues una de las muchas herramientas, no es la mejor, para poder diagnosticar el estado nutricional de una persona. Entonces, un índice de masa corporal compatible con obesidad generalmente es un criterio para pacientes que puedan tener el riesgo de padecer hígado graso. Bueno, por mi parte a mí me importaría mucho como que pudieran esclarecer un poquito el panorama. Desde lo psicológico también se puede abordar en distintos momentos la problemática, porque estamos hablando de un problema como tal ya, con una definición, con un nombre en específico, pero estoy pensando, se puede abordar desde la prevención, o sea, desde mucho antes. Tendríamos que estudiar cómo llegan las personas a este problema, y una vez que se tiene el problema, entonces qué factores también intervienen o qué papel juega la psicología en estos distintos momentos, por ejemplo. Claro, y sí nos había llamado la atención que esto es algo como muy frecuente, pues, ¿no? Y a lo mejor yo hago muchos ultrasonidos renales y son pacientes que tienen factores de riesgo y veo mucho hígado graso en los reportes que pido yo por los tipos de pacientes que veo. Usted, doctor, por el tipo de pacientes que también hace mucho ultrasonido o los hallazgos quirúrgicos. Entonces nos llamaba la atención que esto es como muy, muy frecuente y pues llegamos a pensar, pues tenemos aquí mucha incidencia local o es mala suerte o qué está pasando. No, la realidad es que es la epidemiología, es lo que pasa en el mundo, ¿sí? 25% de toda la población adulta tiene hígado graso, aunque no esté diagnosticado. O sea, somos 4 aquí, por lo menos uno de nosotros por estadística tiene hígado graso. Lo más probable es que sea yo. No. Pero bueno, el punto es que es muy frecuente. Tan importante es que es la causa número 1 de enfermedad hepática crónica, la causa número 1 en la actualidad de enfermedad hepática crónica, y se proyecta que va a ser pues, una causa muy importante en el futuro de morbilidad o de enfermedades en general. Y esto es hablando en poblaciones normales, que somos relativamente sanas como nosotros, ¿no? Si vemos pacientes diabéticos, 6 de cada 10 pacientes diabéticos, tienen hígado graso, o sea, 60% de los diabéticos. Y si vemos a pacientes con obesidad, más del 80% de pacientes obesos. O sea, si tenemos un paciente en la consulta que es obeso, tenemos 80% de probabilidades de que tenga hígado graso, ¿sí? No sabemos en qué etapa, pero es muy probable. Sí, complementando lo que dice el doctor Armando de las características del paciente que tiene riesgo o sospecha de enfermedad de hígado graso, hay una forma de evaluar que ni siquiera es costosa y que no te tardas nada y que puede darte una sospecha incluso más que el propio peso o el índice de masa corporal, y es la circunferencia de cintura, que con una circunferencia de cintura bien medida, con la cinta adecuada en la zona adecuada,
te habla del acúmulo de grasa visceral, que ese es otro tema que podemos abordar luego, los diferentes tipos de grasa, donde la grasa visceral estamos hablando exclusivamente de la grasa que rodea nuestros órganos y no como tal la grasa subcutánea. Entonces, con esa simple medición es suficiente para que a veces yo tenga la necesidad de mandar al paciente a una segunda revisión con el doctor Armando o con el doctor Jaime. Es increíble cómo van llegando los pacientes y ya cuando ve uno en la puerta que tienen algo de sobrepeso y traen un sobre en la mano, casi todos son de piedras en la vesícula. Pero sí me ha tocado 2 personas que son 2 mujeres, de hombres no me ha tocado, 2 mujeres que hacen ejercicio bastante y que se ve su cuerpo físicamente atlético y que las hemos operado de piedras en la vesícula. ¿Por qué? Porque se han embarazado. La otra persona no la operamos de piedras en la vesícula, pero le hice una cirugía contra el reflujo y tiene un hígado demasiado grande para su complexión. Digo, tendría que haber, o tendríamos que ver el panorama de las diferentes formas de medir, tanto bioquímicamente o químicamente, clínicamente, datos nutriológicos. O sea, tenemos que ver todos los parámetros para tener todos a la mano esta información y que le llegue a la gente que nosotros... O sea, estas pláticas es con la finalidad no de demostrar que sí sabemos de hígado graso. Este tema considero que debe ser importante porque hay que divulgarlo a la población, a donde estamos trabajando, a donde la gente nos está confiando su salud, a donde nosotros estamos desempeñando nuestra profesión, con el apoyo de las chicas que nos están grabando. O sea, como se darán cuenta, es todo un equipo que se está haciendo para que no se quede aquí adentro de nuestra información personal este tema que es tan importante. ¿Por qué? Porque hay demasiada obesidad. Acabamos de operar a un niño de 12 años de edad que pesa 97 kilos. Tiene unos huesos tremendos y los huesos, le tomé una radiografía por casualidad y se ven muy raros los huesos. Se ven raros, no sé qué tienen, pero tienen algo raro. O sea, todo eso que les estoy diciendo son puras cuestiones observacionales porque es imposible leer todas las áreas de la medicina. Claro. Bueno, y... Perdón, Armando. No, adelante, me adelante. interesa mucho el comentario de Nayeli, sobre todo cuáles podrían ser unas causas como que podrían obligar a una mujer o a un hombre o a un niño a comer. ¿Cuáles podrían ser desde el punto de vista psicológico? Bueno, la cuestión igual, como dijimos en un inicio, pues es multifactorial, ¿no? Y abarca desde el inicio del nacimiento hasta lo largo de la vida, ¿no? Es muchos factores, pero en este caso voy a hablar de un tema como muy específico que se ve en la interconsulta. Cuando envían a alguien en la interconsulta a psicología por estas problemáticas que están ustedes abordando, pues se piensa que se llega a la consulta y que va a haber algo mecánico, como que se puede cambiar algo ahí adentro y entonces va a aceptar el problema, va a modificar sus hábitos, inmediatamente ya problema resuelto, ¿no? La cuestión es que muchas veces dicen, bueno, ya tiene conciencia, ya se le dijo, ya se le explicó, ¿por qué no cambia? Si sabe que es algo que pone en riesgo su vida, ¿no? Pues la cuestión es que todos los que estamos aquí tenemos esa tendencia como seres humanos a buscar el placer, por ejemplo, ¿no? O sea, cuestiones placenteras ligadas a la alimentación, pues obviamente estamos bombardeados por muchísimos factores. Uno es la familia, los hábitos, el estrés, las cuestiones a lo mejor avaladas, ¿no? Desde la publicidad, todo lo que rodea, ¿no? Como esa parte de yo prefiero, a pesar de que esto me hace daño, prefiero tomarlo, ¿sí? En mi perjuicio, que esto que me va a provocar un beneficio, que va a poner en stop el desarrollo o desencadenamiento de una enfermedad con más riesgo, aún sabiendo esto, prefiero lo que me puede lastimar o dañar. Pues porque tenemos constantemente que buscar el equilibrio entre estas dos cosas. Hay un principio de placer y un principio de realidad. El principio de realidad tendría que llevarnos como a preguntarnos y a cuestionarnos cómo podemos combinar ambas. O sea, que esta alimentación o que esta orientación que me dan los médicos, de qué hábitos o qué causas pudieran implicarme, ¿no? En estoy teniendo un mal hábito alimenticio, ¿cómo puedo corregirlo?
pero sobre todo, ¿qué es lo que me hace no poder corregirlo? O sea, ¿qué es lo que me lleva a omitir una y otra vez como la situación? Pues son diversas circunstancias, pero sobre todo una de ellas es esto, o sea, buscamos cambios rápidos, inmediatos, y no entendemos que es un proceso y es el cambio de muchas circunstancias alternas a solo enfocarnos en el paciente. Yo ahorita veía como la expresión de cuando hablaban de cuando llega un paciente diagnosticado con algo así, ¿no? Abro la puerta y entra un paciente obeso, o entra un paciente con cierto diagnóstico, pues pensemos que desde ahí ya mentalmente hay un movimiento, hay un esquema en su pensamiento de lo que se le está diciendo que es en ese momento. Soy obeso, entonces, ¿qué implica ser obeso, no? O sea, ¿con qué tengo que cargar? Hay una autoestima que ya está siendo bombardeada por distintas situaciones, y que probablemente ahí, pues a lo mejor si estamos hablando de un niño, el panorama central va a ser la familia, ¿no? Cómo apoya a la familia, cómo educó, cómo fue esos hábitos alimenticios en la crianza. Si estamos hablando de un adulto, pues a lo mejor intervienen muchísimos más factores. De acuerdo, muy bien. Bueno, para darle continuidad a la misma situación y la importancia de distribuir un poco este mensaje es las consecuencias que puede tener el hígado graso a mediano y a largo plazo. ¿Sí? La principal es que favorece la presencia y tiene asociación con otras enfermedades, como ya lo hemos venido platicando, pues la obesidad, pero también está las alteraciones del azúcar o la diabetes, las alteraciones de las grasas o dislipidemias, incluso no solamente la obesidad, sino algunos grados de sobrepeso, aunque sean grados iniciales de sobrepeso, predisponen a padecer hígado graso. Y las consecuencias a largo plazo son falla hepática, o sea, el paciente puede llegar a desarrollar verdaderamente cirrosis o inclusive cáncer hepático, o sea, carcinoma hepatocelular. Entonces las consecuencias no son nada sencillas, ¿sí? Bueno, quisiera irme a aterrizar un poco cómo hacemos el diagnóstico, cómo la forma más frecuente de hacer el diagnóstico es, ahora sí que buscando otra enfermedad o como hallazgo incidental, ¿sí? Lo más frecuente, no solamente en mi consulta y seguramente no en la de usted también, sino en la literatura o en los reportes en general, es buscando otra alteración. Entonces puede ser que pidamos un ultrasonido abdominal para buscar alguna otra patología y el reporte nos dice hígado graso, ¿no? O presencia de esteatosis hepática. Esa es una. Y la otra es un paciente que tenemos con enfermedad hepática y que no sabemos cuál es. Entonces por ahí podemos arrancar, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Uno es teniendo la evidencia de que el hígado tiene grasa, que esto puede ser tan sencillo como con un ultrasonido. Aquí también hay que puntualizar que el hecho de que el ultrasonido no nos detecte que el paciente tiene grasa en el hígado quiere decir que no tiene esteatosis. ¿Por qué? Porque el ultrasonido detecta cuando hay 20% de infiltración de grasa hacia arriba. O sea, tenemos por definición más de 5% de grasa en el hígado, ya se considera hígado graso. Entonces entre el 5 y el 20% o el 19.9% es muy probable que por ultrasonido no nos demos cuenta. Entonces, bueno, una parte sería esta de la imagen que nos documenta que el hígado tiene grasa, y la otra es comprobar que el paciente tiene una enfermedad metabólica. Entonces, un ultrasonido positivo con la evidencia de que el paciente tiene un índice de masa corporal arriba de 30 o igual a 30, alteración en la glucosa, en los lípidos, ya con eso podemos hacer el diagnóstico. O sea, realmente es sencillo hacer el diagnóstico. La verdad es que es serio lo que estás comentando, ¿no? Digo, es serio porque una persona que tiene 15 años de edad o 20 o la edad que tenga, si tiene el hígado graso, las consecuencias o las complicaciones o en lo que pudiera terminar la evolución de su vida, podría ser una cirrosis hepática o en un cáncer de hígado, ¿no? Digo, son cosas muy graves. ¿Por qué? Porque no hemos platicado de esos temas, pero hay muchísimo. Inclusive, comentabas otras cosas, hablar de hipertensión arterial no es raro encontrar actualmente personas de 35 años de edad que tienen hipertensión arterial. Y si los vemos, están pasaditos de peso, así como Yucatán. No, pero sí están pasados de peso. Entonces,
esos pequeños detalles, encontrar una persona que tiene hipertensión arterial tan joven, ¿no? Y si hablamos de 40, pues las chicas que están allá afuera van a decir, no, pues ya están viejos, ¿no? O ustedes van a decir, no, pues ya están viejos. Pero estamos hablando de gente joven, relativamente joven, hablando de una vida, ¿no? De qué tanto va a durar un ser humano mexicano en promedio de vida. Pero ya hablar de 60 años para arriba y que tengan hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes mellitus, problemas de etcétera, ¿no? Se me hace un problema muy serio y son pacientes que la verdad los vemos diarios, ¿cierto o no? Los 4. Nada más que tú pones un aspecto y así, etcétera. Sí, claro. ¿Cuál podría ser como la forma? Yo considero que llegar al diagnóstico de diabetes, hipertensión, se me antoja que es como que ya la parte más fácil, ¿no? Como que a esas alturas ya llegar a ese diagnóstico es fácil. Ya lo ves, cómo camina, cómo respira, y dices, ese tiene todo, ¿no? Aquí quizás lo importante es cómo podríamos hacer, o qué podríamos, hay mucho tema al respecto, qué medidas podríamos hacer para invitar a las personas a que vengan a hacer no sé, checarse su presión arterial, su peso, su cintura. Todo paciente que entre a consulta aquí, a lo mejor se podría hacer como un protocolo, medirlo, pesarlo, medirle su cintura, pero no todos a lo mejor van a querer, no sé, de eso se trata, lluvia de ideas, aportar, ¿no? ¿Tú qué opinas, Arturo? Bueno, hablando específicamente de la idea de la cual arrancó esta última conversación con el doctor, los nutriólogos no tenemos los alcances académicos o las facultades para poder diagnosticar, pero lo que sí podemos hacer es sospechar y entonces referir para que el médico pueda diagnosticar. Entonces, una simple consulta de rutina con una circunferencia de cintura, como les repito, y un punto importante a destacar es que las personas físicamente delgadas no se salvan del diagnóstico. Hay obesidades sarcopénicas, que son personas que son físicamente delgadas pero con un acúmulo de grasa visceral importante, que entonces también pueden ser diagnosticados. Entonces, el hecho de que ustedes consideren que por ser físicamente delgados no tienen el riesgo de desarrollar el tema que estamos platicando, que es hígado graso, o como lo quieran llamar con la actual nomenclatura, no es un factor. En realidad hay otros factores en los cuales físicamente puedes ser delgado, pero puedes tener tanta grasa visceral que tengas hígado graso incluso siendo delgado. Entonces nosotros no diagnosticamos, únicamente sospechamos, como leemos estudios bioquímicos, medimos peso, talla, circunferencia de cintura, y entonces referimos a los médicos para que serían los encargados de poder diagnosticar o descartar la patología. Muy bien, muy interesante. Ya nos dejaste más preocupados, Arturo, todavía de lo que estábamos. Bueno, yo creo que me voy a saltar ya la parte del tratamiento, o no sé si quieren agregar algo previo al tratamiento, alguna otra situación. Pues realmente no hay un tratamiento para el hígado graso, ¿no? Exacto, eso es algo de lo importante que como ya comentabas al principio muy atinadamente, aquí mucha parte es la labor de la prevención, de conocer que existe la enfermedad, de que tener dislipidemia, o sea, tener una mala alimentación, malos hábitos, sobrepeso, obesidad, etc., realmente puede traer consecuencias perjudiciales, y esta enfermedad es un ejemplo, hay muchas, ¿no? Y bueno, el tratamiento, no hay una pastilla mágica para el hígado graso, ¿no? Es un tratamiento multidisciplinario. No sé qué quiere agregar usted ahí respecto al tratamiento, doctor. Yo considero que siempre que tengamos a un paciente con estas características, para llegar a darle un diagnóstico de hígado graso o el hígado asociado a estos problemas metabólicos, de la forma que ustedes gusten, yo creo que siempre hay que pasarlo al servicio de medicina interna y nutrición, ¿no? Y ya de ustedes va a depender que pase a que ¿por qué estás con este peso? Abordar dependiendo de la edad, ¿no? Creo que es mucha la información que hay mucho que hacer por esa persona, y ojalá y tengamos esa oportunidad de integrar y que el paciente pueda responder, porque recuerden que seguimos siendo todavía el país de mayor obesidad en niños, y ya estamos muy cerca de empatar el primer lugar.
con los Estados Unidos. Sí, bueno, aquí estoy totalmente de acuerdo y quisiera retomar el comentario que hiciste, Arturo, de que, bueno, tú no haces el diagnóstico, pero la realidad es que el tratamiento, más que médico, aunque hay algunas cuestiones médicas, el tratamiento es el no farmacológico, o sea, las medidas. Aquí entra de forma muy importante la cuestión psicológica, de evaluar si hay algo que hacer en ese sentido para que el paciente tome responsabilidad, empiece mejores hábitos, y pues toda la intervención nutriológica, porque adecuar la dieta, el estilo de vida, y quisiera que tú te adentres más un poco en esa parte, Sí. ambos, porque eso es lo principal, las medidas no farmacológicas. Sí, bueno, evidentemente, como lo acaban de decir los médicos, no existe un medicamento como tal que sea la solución. Entonces es donde el nutriólogo, psicología, somos los protagonistas en la patología. Somos gran parte de la probable solución o del control de la patología, y está bien sustentado que cambios en el estilo de vida es la solución. Y el estilo de vida, por supuesto, que abarca muchos factores: alimentación, actividad física, y aunque suene igual, aunque no lo es, evitar el sedentarismo. Es un poquito diferente, ahorita lo podemos ir conceptualizando un poquito mejor. Lo número uno que se debería tratar de hacer si se vive con hígado graso ya diagnosticado por alguno de los médicos es perder peso si se tiene sobrepeso o obesidad. Ese es un factor determinante, porque entonces incluso está bien sustentado que dependiendo del porcentaje de pérdida de peso, incluso vienen los beneficios. Por ejemplo, pérdidas de peso arriba del 10% de tu peso con el que llegas a la consulta, puedes incluso evitar fibrosis en el órgano, pues hablando hepático, hablando específicamente. Pérdidas de entre el 7 y 10% puedes evitar inflamación. Que por supuesto, cuando hablamos de inflamación no me refiero a la distensión abdominal, me refiero a todos los procesos metabólicos y de sustancias que se secretan en el intercambio de sustancias de la grasa con el órgano que está en contacto, y pérdidas incluso mayores al 5%, que esa es la menor pérdida, tiene un reflejo muy positivo en el perfil hepático, en la mejora, por supuesto, en la reducción en el perfil de lípido, colesterol, triglicéridos, y eso todo únicamente por perder peso. Entonces, lo número uno, si se tiene obesidad, es perder peso. Eso te va a traer ya muchas cosas positivas para el órgano. Y como lo vuelvo a repetir, personas con pesos normales, el hecho de que pierdan peso o que traten de perder sobre todo circunferencia de cintura, estos beneficios que acabo de platicar son los mismos. Entonces, no necesariamente estamos hablando de pacientes con obesidad, también la persona que tiene un peso normal, si así se pudiera decir, tiene aspectos positivos el hecho de perder peso o de iniciar una actividad física, como el control de la glucosa, el control de lípidos. Y es relativamente sencillo. ¿Por qué digo relativamente sencillo? Porque las guías de práctica clínica para el paciente, no para el médico, dicen que con 3 días de actividad física con un tiempo mayor a 150 minutos a la semana, ya es suficiente para empezar a gozar de estos cambios. Entonces, pues estos cambios son bien importantes. Primero, hay que perder peso si es necesario. Bueno, antes de que sigamos en otra cosa, quisiera aquí reforzar este mensaje que da Arturo, porque sí está demostrado, hay un estudio que se hizo con varios pacientes, inclusive el diagnóstico lo hacían por biopsia, o sea, eran 100% seguros que todos tenían hígado graso. Entonces demostraron que se puede curar, o sea, no es una enfermedad que no se va a quitar, puede haber regresión, o sea, esta infiltración de grasa que viene al hígado se puede quitar si el paciente por un tiempo adecuado reduce su peso, y aquí el objetivo es 10% y que se mantenga por lo menos más de 6 meses, ¿no? Sí. O más bien que pierda 10% de peso en un rango de 6 meses. Sí, Fue incluso lo que demostraron acá. en ese estudio, incluso en niños, en la edad pediátrica, porque hay niños que a veces se viven con hígado graso, los cambios en estos aspectos medibles son en 2 semanas, únicamente con estos cambios en el estilo de vida. Entonces tiene muchas cosas positivas. Hay que hacer ejercicio definitivamente, y el tipo de actividad física podríamos ahondar y aquí quedarnos sentados por mucho tiempo. Se recomienda la combinación ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares. Muy bien. Sí, yo quisiera intervenir un poquito en esta parte de la consulta psicológica o el tratamiento psicológico como tal.
Bueno, los pacientes igual que llegan con el médico con un motivo, con un dolor, con algo, con una queja, un desequilibrio en algo, pues, pero el paciente no está en sintonía para nada con el padecimiento, no le aqueja para nada. Entonces tendría que tener una motivación, ¿no? Encontrar algo ahí que pudiera resultarle benéfico en algún sentido, ¿sí? O algo que quisiera arreglar, digámoslo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En este sentido, pues entonces se indagaría mucho sobre cuáles son los factores que están perjudicando, obstruyendo, que logre esto que se busca, ¿no? Con el tratamiento médico o con el tratamiento de nutrición. Es importante recalcar que a veces pues, la mente tiene un esquema distinto al cuerpo, ¿sí? Que en el cuerpo ustedes pueden fijar un punto en una radiografía, en un estudio. Acá no encontramos un desbalance como tal, no podemos hacer un estudio donde se encuentre específicamente en todos los casos. Sin embargo, el paciente tiene que encontrar esta parte de motivación para estar ahí, entonces arreglar algo, corregir algo. Y entonces ahí lo podríamos acompañar y también identificar mucho como de los factores físicos, porque yo hablaba al principio de esta parte o la búsqueda del placer y estamos acostumbrados a pensar que se vive con una condición médica y tienes una calidad de vida muy baja, ¿no? Ya no puedes aspirar a tener un placer en la vida, a encontrarle un sentido a ese padecimiento, anclado pues a la vida y a la búsqueda del placer en ella. Entonces se tiene que buscar en todos los casos, inicial, medio o grave, se tiene que encontrar esto para que pueda tener sentido el tratamiento psicológico. Si no, no hay sentido, no va a funcionar. Como un comentario rápido, quiero hacerles lo siguiente, es mención. Me ha tocado operar pacientes que se han sometido a cambios de alimentación, que pesaban 100 kilos, y cuando las operé de la vesícula pesaban 68 kilos. Tenían 12 meses de haber iniciado ejercicio y cambio de alimentación. Otra persona que llevaba 19 meses con cambios y ejercicios, y el hígado está brutalmente grande. Ahí vienen unas imágenes. Entonces, para mí significa que el hígado graso, como esto, no le encontré ninguna patología al hígado, o por lo menos de laboratorio. Por tomografía, resonancia, ultrasonido, sí lo tienen los cambios, pero la función hepática estaba conservada al 100%. Me llama la atención que el hígado está crecido y me ha tocado operar personas que fueron gorditas de jóvenes hasta los 60, 70 años de edad, empezaron a bajar de peso y tienen un hígado gigante, pero no tienen daño hepático en la función, pero sí tienen un hígado muy grande. O sea, está muy interesante todo esto porque, bueno, todos esos hallazgos que yo tengo como que no van con muchas cosas que he leído. Entonces, sí me gusta lo que se escribe y todo, pero me cuesta trabajo darme una explicación por qué no cambia, por qué no se hace más chico, por qué se queda grande. Sí, hay mucha información, es lo que quería comentar. Sí, pues ahí puede haber varios factores. A lo mejor es un paciente que tenía obesidad exógena, a lo mejor tiene ya otro tipo de obesidad, o quizás puede que tenga alteraciones metabólicas, a lo mejor resistencia a la insulina o dislipidemia, y que más bien ese sea el factor que no ha permitido que el hígado cambie esta parte de la infiltración grasa. Y la otra cosa es que si los pacientes no tienen estigmas de daño hepático, o sea, no hay pruebas de laboratorio que sustenten que avanzó la enfermedad, es porque no siempre progresa. Pues. Claro. No siempre progresa, o porque este cambio en el peso, en los ejemplos que nos pone, pues a lo mejor evitó la progresión, aunque no tenían una regresión completa todavía en el momento en el que se vio ahí el hígado, ¿no? Directamente. Pudiera ser esa la explicación, pues. Claro. Muy bien. Bueno, voy a insistir un poco más en esta cuestión de lo de la pérdida de peso, porque el poco tratamiento farmacológico, o sea, los medicamentos, los pocos que hay que han demostrado que ayudan con la cuestión del hígado graso, son medicamentos precisamente encaminados a reducir el peso. O sea, sí está justificado ayudar con medicamento o con tratamiento farmacológico para la reducción de peso en estos casos, dado la severidad de la enfermedad. Sí, o sea, no está solo.
podemos ayudar, no, podemos agregar tratamiento farmacológico o inclusive quirúrgico, ¿sí? Claro. Hay cirugía bariátrica y muchas opciones quirúrgicas inclusive, porque es realmente no una emergencia, pero sí es muy muy importante que pronto ese paciente empiece a perder peso, ¿no? Como parte del tratamiento del hígado graso. Claro. De acuerdo. Muy bien, no sé si quieran agregar algo más o dejamos algunas conclusiones y... Únicamente como punta de tratamiento en el aspecto nutricional, porque van a decir, pues ahí está el nutriólogo sentado y no hablo nunca de comida. Sí, ya no vas a... La punta de lanza del tratamiento nutricio para el paciente que vive con enfermedad de hígado graso es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, aunque tiene nombre como de ese tipo de dietas que se ponen de moda, no, son dietas sustentadas, comprobadas y por mucho tiempo, y no es nada del otro mundo. Si ustedes logran acudir a su nutriólogo y les habla, porque nos podríamos quedar sentados a hablar de la dieta mediterránea, son características muy muy normales. Evidentemente el Mediterráneo nos queda muy lejos, pero la disposición de los alimentos no. Entonces no es nada del otro mundo. La dieta mediterránea es básicamente, la base de su alimentación es verduras y frutas, vegetales, frutas oleaginosas, que son nuez, almendra, cacahuate, pistache, una reducción en la ingesta de proteínas de origen animal, y la fuente principal son carnes, pollo, res, incluso carne de cerdo, aunque no está prohibida como tal en una dieta mediterránea. Su consumo es recomendable una vez a la semana nada más. Y la prohibición de todos los alimentos procesados. Todo alimento procesado, ustedes lo saben, todo alimento que venga empaquetado, que venga en bolsita, todo ese que tiene una larga vida en el supermercado, que lleva un proceso para que nosotros lo podamos consumir, son los alimentos que hay que evitar en un 100%. Embutidos, chorizo, salami, tocino, salchicha. Y ojo, y pongan mucha atención, que lo único que se piensa a veces que enferma al hígado no es la grasa. En realidad, yo creo que, bueno, ese es un punto de vista muy personal, el enemigo número uno de todos los problemas metabólicos en México son los azúcares simples y los azúcares añadidos. Entonces, todos los cereales procesados, panes y, número uno, la causa número uno de hígado graso en cuanto a alimentación, hablando en niños, son las bebidas azucaradas. Todos los que manden juguitos, yogur, que se considera una bebida azucarada, bebidas energéticas que ya toman, o bebidas rehidratantes como Gatorade, perdón, ¿puedo decir marcas? O lo cancelamos. Bueno, bebidas rehidratantes, con electrolitos, hay que evitarse. Esa es una dieta mediterránea como tal. No hay absolutamente nada de comprar salmón todos los días, de comprar... Y el vinito. Ah, ok. Bueno, a pesar de que estamos hablando de hígado graso no alcohólico, por supuesto que ESPEN en las últimas guías de práctica clínica dicen que, aunque no es la causa, sí es un motivo número uno para que esa enfermedad avance lo más rápido posible. Claro. Entonces no ha habido nunca no se han puesto todas estas personas que se dedican a estudiar el hígado, no ha habido una concesión de cuánto alcohol es seguro para tomar. No existe definitivamente. Entonces, ESPEN definitivamente dice, ok, ¿estás diagnosticado con hígado graso? No alcohol. Así de sencillo. Agua natural es suficiente. Entonces, y luego hay algunas otras guías, como por ejemplo las guías europeas, que dice que 2 copas para los hombres, 3, diarias, 2 para las mujeres, que se me hace, porque no 3 y 3. Y tampoco se vale juntarlas, no se vale decir 3, 6, 9, 12, 15 y todas me las tomo el sábado, no. Entonces, no hay un consumo de alcohol seguro, lo ideal es no consumir alcohol. Exacto, es así como la respuesta más científica, pues, y la realidad es que no hay evidencia de una dosis que sea segura para tomar alcohol en estos casos, ¿no? Entonces, por lo menos a mí sí me pasa que es la pregunta obligada del paciente: oye, doctor, ¿y puedo tomar o no puedo tomar? Pues hasta ahorita la respuesta entonces ya quedó muy clara, que la justificó Arturo, y es, pues, no alcohol, ¿no? Bien, pues yo nada más quisiera agregar a esto que, pues, finalmente pensemos que hay varias cosas que ameritan que tengan un análisis de caso por caso, y que muchas veces en estas cuestiones de orientación
el paciente tiene la libertad en esa consulta de poder orientarse y poder definir lo que yo decía al inicio, que no por vivir en esta condición o en situaciones de riesgo tendría que renunciar al placer absoluto de lo que ofrecen ciertos alimentos. Hay casos en los que sí, pero habrá muchos casos en los que no y se puede mediar. Y desde aquí, desde la parte psicológica, pues esto es cuestión de autocuidado, ¿no? Entonces, saber que implica muchos temas y que tiene que tener este compromiso de que es un proceso y es paso a paso, es poco a poco ir consiguiendo cosas que le vayan sumando al beneficio y a los factores de protección para que esto desencadene cosas pues tan trágicas como las que habló el doctor Armando. Bueno, pues yo de mi parte no añadiría nada más. Si no hay más que decir, entonces pues lo dejamos aquí. Les agradezco mucho a todos ustedes por haber venido y a todos los que nos estén escuchando. Y bueno,